Ok, buenas tardes, vamos a dar inicio, ya estamos 6 de los 11, ¿verdad? Más de la mitad, entonces vamos a... Confírmame si están viendo ahí el PDF adjunto, ¿verdad? El documento de la clase. Sí. Ok, entonces estamos en la página 167 del libro y vamos a avanzar en algo que es lo que es respuesta en el tiempo, ¿verdad? Es toda esta unidad. Y es la última que veríamos, pues la última de la que ustedes tendrían que entregar un ejercicio, ¿verdad? Ya hay otras que tenemos más de estabilidad y después viene la parte de Profe, ¿qué página es? 167. Es el capítulo 7 ya, o el 6. Este es el capítulo 6. Ok, pues. Sí, Entonces hasta el capítulo 6 le entregaríamos la hasta tarea. el capítulo 6 que es lo que vamos a lograr abarcar. Ok, Ya el pues. resto, los otros dos capítulos que son eh, estabilidad, ¿verdad? Y lo que es la técnica del lugar de las raíces, pues ahí les queda para que ustedes la puedan analizar, ¿verdad? Y por su cuenta. Ya no nos quedó pues el tiempo. Esta clase es bastante grande pues en contenido y por las diferentes situaciones que hemos tenido no se ha logrado pues avanzar. Y otras cosas pues que se tenían que hacer, algunos otros laboratorios de más y este y así proyectos, pues cosas que quedaron que no logramos completar, pero que en la clase normal, en el avance normal de la asignatura, pues deberían haberse. Profe, disculpa que le vuelva a interrumpir. Entonces sería del capítulo 3 al capítulo 6. Así es, Por del lo tanto, 3. sería abajo. Así es, porque el capítulo 3 hay un parte de ejercicio. Capítulo 4, capítulo 5 y para terminar capítulo 6. Es correcto, Así es, ingeniero. así es. Sí, entonces vamos a analizar esta última parte. Ya les había subido al Classroom lo que era la sesión teórica para que la puedan estudiar. Y vamos a verla pues aquí. Dice el análisis de la respuesta transitoria y estacionaria. Una vez conocida la respuesta en el tiempo de un sistema, o sea, después que hicimos todo lo que es el análisis en diagramas de bloques, creamos el modelo, ¿verdad? En diagramas de bloque o en diagrama de flujo de señal. Dedujimos las matrices de estado, ¿verdad? De ese sistema. Y después de eso, pues tenemos que desarrollar lo que es la solución de ese sistema para regresarlo pues de transformada de Laplace a regresarlo a transformada inversa y llevarlo al tiempo. Entonces, desde una vez que conocemos la respuesta en el tiempo de un sistema, cualquier sistema, por los métodos estudiados anteriormente, aquí pues en la parte anterior a estas páginas hay varios métodos que se utilizan, no los vamos a ver porque no tenemos tiempo. Uno de ellos pues el de la transformada de Laplace, que sí lo estudiamos. Determinamos que la misma está compuesta por dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta de estado estacionario. Por lo tanto, la respuesta se puede escribir como y de t, que sería nuestra salida en el tiempo, es igual a la salida transitoria en el tiempo más la salida estacionaria en el tiempo. La respuesta transitoria, y sub tr de t, se define como la parte de la respuesta en el tiempo que va desde el inicio, desde el estado inicial hasta un estado final en el que tiende a cero cuando ha pasado un tiempo muy largo. Entonces digamos que es el cambio brusco que hay, ¿verdad? En el cambio de las condiciones del sistema de control, que nosotros lo miramos pues digamos que es el error que se produce entre el valor que deseamos pues y la
oscilaciones que está dando por el controlador cuando lo trata de mantener en la región de operación estable, ¿verdad? Entonces a eso es inicialmente para cuando se quiere ir fuera de control y nosotros le activamos la acción correctiva, entonces inicialmente pues va a haber un margen de error grande hasta que se va haciendo pequeño, se va regulando, se va controlando hasta que desaparece pues esa variación. O sea, eso es lo que le llamamos. Estas dos componentes sería la componente del error, ¿verdad?, transitorio en el tiempo correctivo, y el otro es ya el estado final cuando ya quedó estable o controlado, digamos, la variación o el error. La respuesta dice, de manera que la respuesta de estado estacionario puede variar solo sobre un patrón fijo. El control de respuesta transitoria es necesariamente importante porque significa que es la parte del comportamiento dinámico del sistema y representa la desviación. Buena, profe. Sí, buenas tardes. La desviación entre la respuesta de salida y la entrada o la respuesta deseada antes que el estado estable sea alcanzado. Esta debe ser inmediatamente controlada porque puede causar problemas o afectar negativamente el comportamiento del sistema. La respuesta de estado estacionario de un sistema de control es también muy importante. Esta indica el estado de equilibrio del sistema cuando el tiempo se hace muy largo. Cuando un sistema de control opera, la respuesta estacionaria es comparada con una señal de referencia o señal deseada. En general, si la respuesta de estado estacionario de salida del sistema no concuerda con la señal de referencia o con la señal deseada, el sistema expresa que tiene un error de estado estacionario. Bueno, ahí tenemos la parte de la definición. Y aquí tenemos el error, dice en el tiempo, va a ser igual a R de t, que sería nuestra señal de referencia, menos Y de t, que es nuestra salida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues el sistema de control retroalimentado común que teníamos, y aquí tenemos nuestra señal de error, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestra referencia RDS, que vamos a estar comparando con lo que produce pues nuestra salida acá, y estamos viendo hasta que el error sea minimizado, o sea, vuelva a cero. Entonces dice que el error de estado estacionario es definido como el límite cuando t tiende al infinito del error, ¿verdad?, en el tiempo. Usando el teorema del valor final de la transformada de Laplace, ¿verdad?, tenemos la ecuación que error de estado estacionario va a ser igual al límite cuando t tiende al infinito del error del tiempo, y eso sería igual al límite cuando tiende a cero, y le agregamos una s, ¿verdad?, a la función. Entonces, si se analiza, aquí pues tenemos nuestra señal de error en transformada de Laplace. Le sacaríamos el límite cuando tiende a cero, agregándole la s que tenemos acá, y eso nos va a dar pues s por r de s sobre 1 más g de s h de s. Queda muy claro, dice, que el error de estado estacionario depende de g de s. Más específicamente podemos mostrar que el error de estado estacionario, ¿verdad?, depende del número de polos de g de s, ¿verdad? Para s igual 0, este número se conoce como el tipo de sistema de control, o sencillamente el tipo. Entonces dice, cálculo del error de estado estacionario para tipos de sistemas de control. Tenemos, para realizar el análisis matemático del error de estado estacionario, es necesario utilizar señales de entrada de prueba para la respuesta en el tiempo de los sistemas de control. Estas señales son el impulso unitario, mu de t, la rampa, t por mu de t, y la parábola, t cuadrado sobre 2 por mu de t. Entonces tenemos en nuestro primer caso, caso número 1. Cálculo de error de estado estacionario cuando la entrada es un pulso unitario, R de t, ¿verdad?, que sería nuestra entrada, es igual a mu de t, definido como mu de t es 1 para t mayor o igual a 0 y 0 para valores menores que 0. Entonces sabemos, dice, que la transformada de Laplace de mu de t, ¿verdad?, que sería 1, es 1 sobre s. Entonces, usando la ecuación, ¿verdad?, lo multiplicaríamos por una s, sabiendo que sería la ecuación de esta forma: error de estado estacionario igual al límite cuando s tiende a 0 de r de s
Bueno, aquí nos hace falta una S, ¿verdad? S. Aquí falta la S porque es cuando tiende a 0. Sería aquí pues cuando tiende al infinito y aquí cuando tiende a 0 para que ya llegue la S. R de S decíamos que 1 sobre S y la S pues por el teorema del valor final sobre 1 más 1 por G de S por H de S. Eso nos va a dar entonces aquí vemos que se simplifican las S y nos queda nada más 1 arriba, 1 sobre 1 más G de S por H de S. Y si llamamos K sub P, ¿verdad? Una constante, ¿verdad? Que sería la multiplicación de G de S por H de S y le sacamos el límite cuando S tiende a 0. Entonces el error de estado estacionario es 1 sobre 1 más Kp, ¿verdad? Entonces con esa sustitución, siempre y cuando esto tenga límite, ¿verdad? La multiplicación de estas dos funciones tenga límite y exista, esté definido, entonces nosotros tendríamos que nuestro error de estado estacionario sería 1 sobre 1 más K sub P. Entonces dice que la representación típica cuando la entrada es un pulso unitario, mu de t, cuando K sub P es finita y diferente de 0 se muestra, o sea, cuando está definida en esta figura. Entonces aquí tendríamos nuestro valor de referencia, ¿verdad? O nuestra función de entrada, que es el escalón, ¿verdad? Que valdría 1 para 0 en adelante y valdría 0 para los valores hacia atrás. Y nuestra función, ¿verdad? Que es error de estado estacionario, nos daría esta forma que vemos para acá. Hasta que vemos que va tendiendo pues a la forma, se va acercando lo más, o sea, el error se va disminuyendo hasta llegar casi a nuestro valor de referencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llegaría 1? Cuando este vale 0. Cuando Kp, ¿verdad? Vale 0, entonces nos daría que el error de estado estacionario llegaría al 1, que es nuestro valor de la entrada. Dice que cuando en un sistema tiene una señal de entrada pulso unitario, si se puede determinar el valor de la constante K sub P y esta es diferente de 0, entonces las entradas de prueba rampa y parábola, ¿verdad? Rampa r de t, que es t por mu de t, y parábola rt, t cuadrado sobre 2 mu de t, el error de estado estacionario s de s es igual a 0, por lo tanto podemos resumir que el error de estado estacionario para una entrada pulso unitario tiene las siguientes características. El sistema dice de tipo 0, el error de estado estacionario es igual a 1 sobre 1 más Kp. Ahora, tipo 0 sería cuando le aplicamos una entrada impulso unitario, y sistemas tipo 1 o mayores, ¿verdad? Es el error de estado estacionario va a ser 0, que es cuando le aplicamos pues la rampa o la parábola, ¿verdad? Que son funciones ya de grados superiores, de grado 2 o 3, ¿verdad? En adelante. Caso número 2, cálculo de error de estado estacionario cuando la entrada es una rampa r de t. Análogamente, ¿verdad? Al caso anterior, la transformada de Laplace de la entrada es r de s 1 sobre s cuadrado, ¿verdad? Que aplicaríamos para t la ecuación exponencial y esa es su solución. Entonces aplicamos el límite, s por 1 sobre s al cuadrado, que nos queda 1 sobre s por 1 más g de s por h de s. Y tenemos luego que nos queda nuestra función ya de esta forma. Aquí eliminamos una la s, nos queda 1 sobre s sobre 1 por gh de s más s. Aquí tendríamos que invertirlo, pues nos quedaría 1 sobre s por 1 más g de s h de s. Entonces, si nosotros seguimos el mismo procedimiento y sustituimos y hacemos que kb sea el límite cuando s tiende al 0 de g de s por h de s, el error de estado estacionario nos quedaría como
de S 1 sobre KB, ¿verdad? Porque si aplicamos aquí el valor cuando la S tiende a 0, pues esta S va a desaparecer. Solo nos dependería pues el valor de lo que tenga acá. Por eso es que ahí vemos en la siguiente parte que aquí no, no tenemos ya más la S. Entonces nos quedaría que E de estado estacionario 1 sobre KB. La representación típica cuando la entrada es una rampa, ¿verdad? Ese que se ve acá. Aquí tenemos nuestra señal rampa y aquí tenemos nuestro valor cuando lo tenemos 1 sobre KV. Dice que podemos calcular KV y esta es diferente de 0, entonces para las entradas de prueba rampa, RDT y parábola, el error de estado estacionario va a tender al infinito. Entonces si vemos acá, esta función va creciendo para arriba de manera descontrolada, pues va a ir a dar al infinito. Entonces para sistemas de tipo 0, ¿verdad? Que sería el sistema inicial que estamos calculando, el error sería infinito, y para los sistemas de tipo 1, ESS sería 1 sobre KB, y para el sistema de tipo 2 sería 2. Tenemos después el caso número 3. Para el caso de una parábola, igual seguimos el mismo proceso, aplicamos la transformada de Laplace y tendremos que y lo multiplicamos por la S, por el teorema del valor final. S por 1 sobre S al cubo nos va a quedar 1 sobre S al cuadrado sobre 1 más G de S H de S. Aquí nos quedaría, ¿verdad?, que multiplicarlo de adentro, nos quedaría S cuadrado más S cuadrado GH de S por H de S. Entonces, haciendo pues el procedimiento descrito como hicimos anteriormente, y hacemos K que sea el límite cuando S tiende al 0 de S cuadrado G de S H de S, y el error de estado estacionario es E de S 1 sobre K sería en este caso. Entonces la representación típica cuando la entrada es una parábola, entonces va a tener la forma pues que tenemos acá, y ahí vamos a ir viendo las propiedades del error. Y entonces tenemos que para sistemas tipo 0 pues igual va a tender al infinito la señal, ¿verdad? Va a ir creciendo el error, y para sistemas tipo 1 también va a ser infinito, y para los tipo 2, ¿verdad?, va a ser igual 1 sobre K. Estos serían pues lo que es la entrada con una lo que es un impulso, una rampa y una parábola. Entonces aquí se resumirían, ¿verdad? La tabla número 2 resume los errores de estado estacionario para señales de entrada, pulso, rampa y parábola, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando. Entonces la constante de error, por ejemplo, aquí para los sistemas tipo 0, tipo 1, que la entrada sería un impulso o una rampa y una parábola. Tenemos KP, y aquí en este caso sería 1 sobre 1 más KP, perdón, aquí hay algunos errores en los valores. Aquí infinito, infinito. En el segundo caso, cuando tenemos que es una rampa, KV, entonces el de ellos es 0 para el tipo 1 y 1 sobre KB y infinito. Y así tenemos, ¿verdad?, para lo que es entrada una rampa, KA, 1 sobre KA y vale 0 para los demás. Para sistemas mayores vale 0. Entonces vamos a ver un ejemplo que tenemos acá, el ejemplo número 8, dice determinar las constantes de error de estado estacionario para las señales de prueba, pulso, rampa y parábola para sistema de control retroalimentado cuyas funciones de transferencia de lazo abierto son dadas a continuación. Entonces tenemos G de S 1 sobre S cuadrado más S más 2 y H de S 1 sobre S más 1. Primero dice hallamos las constantes KP, KV y KA, que sería así: KP, ¿verdad?, límite cuando S tiende al 0 de G de S por H de S, y esto nos va a dar 1 sobre la multiplicación de ellas, ¿verdad?, de estas dos. Entonces si metemos el 0 en ellos, pues aquí 0, 0 nos va a dar 1 medio por 1, nos va a dar 1 medio. En el caso de que
en el DKV multiplicando con por una S al comienzo, entonces si ponemos una S arriba nos va a quedar S sobre 2 y no, S sobre 2 sería aplicado a 0, nos va a dar 0. En el caso que sea acá, cuando es un S cuadrado, pues igual nos va a quedar un S cuadrado arriba sobre 2, nos va a quedar aplicándole el 0, nos va a dar 0. Segundo paso, calcular los errores de estado estacionario. Y sería para los sistemas de tipo 0, bueno, aplicamos la fórmula que tenemos, 1 sobre 1 más Kp en el primero, que era un medio. Nos va a dar, dice que esto 2 tercios. Para sistemas de tipo 1 nos va a dar infinito, ¿verdad? 1 entre la constante, que era 0, ¿verdad? Como lo calculamos acá. Infinito, en el segundo caso infinito. Ahora que sabemos, dice, calcular los errores sobre la respuesta de salida de un sistema, nos abocaremos a analizar la respuesta en el tiempo de sistemas de primer orden y segundo orden, observando su desempeño y características de comportamiento. Entonces, bueno, aquí ya entraríamos a ver sistemas que son un poquito más complicados, digamos. En el caso, un sistema de primer orden tiene una relación de entrada-salida o ganancia siguiente, y de s sobre r de s igual a 1 sobre ts más 1, donde t sería pues una constante. Esto implica que el modelo estándar para este tipo de sistema tiene la forma mostrada en el diagrama del bloque, ¿verdad? Entonces tenemos una retroalimentación de 1 acá, que es esta que vemos por acá, y aquí tendremos, bueno, en realidad aquí sería, esta es la 1 de la fórmula de la retroalimentación, y aquí sería TS, la multiplicación de H de S por G de S, que sería la ganancia del lazo directo y lazo cerrado, sería 1 por TS, 1 acá en este hilo de retroalimentación y por el 1 sobre TS que tenemos ahí. Entonces, si despejamos la salida de la ecuación, obtenemos que y de s es igual a 1 sobre ts más 1. Obviamente que si la entrada fuera, por ejemplo, un escalón que es 1, entonces nos va a dar la misma función como tenemos acá. Suponemos las condiciones iniciales 0, conociendo la señal de entrada de r de t, podemos determinar el comportamiento y respuesta en el tiempo del sistema. Para explicar este proceso tomaremos una señal de prueba conocida, la función pulso. Aunque pudiéramos tomar cualquiera, por simplicidad hacemos esta elección. Obviamente que la señal más sencilla pues sería meter una señal impulso unitario, que es la más fácil. Y su transformada, ¿verdad?, en Laplace es 1 sobre s. Entonces tenemos que y de s va a ser igual a 1 sobre s por ts más 1. Si buscamos la transformada inversa de Laplace, pues eso nos va a dar, dice, que y de t va a ser igual a 1 menos e a la menos t sobre t mayúscula para t mayor o igual que 0. Entonces, si aplicamos la definición de error y usamos la ecuación 88, tenemos que r de t, que es 1, ¿verdad?, que es la función impulso, menos y de t, que es esta salida que tenemos por acá, nos va a dar que es igual a e elevado a la t sobre tau, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. Y el error de estado estacionario va a ser igual al límite de esa función cuando tiende al infinito, y obviamente que nos va a dar 0 porque esta está inversa y sería 1 sobre esa función exponencial, tendría a 0. Dice, ahora vamos a demostrar que usando la ecuación 90 nos da el mismo resultado aplicando el teorema del valor final y determinar el error de estado estacionario. Entonces, si lo hiciéramos por el otro cálculo a través del teorema del valor final, ¿verdad?, igual tendríamos pues el mismo resultado. Y tenemos acá, observamos la respuesta, en ambos casos es la misma, la gráfica del comportamiento, y lo tenemos acá. Aquí tenemos nuestra función escalón unitario y aquí tenemos la ecuación que correspondería a la salida y de t, 1 menos e a la menos t sobre t mayúscula. En conclusión, observamos que la respuesta del sistema depende de las características de la señal de entrada. Ahora tenemos la parte de los sistemas de segundo orden.
Pues en los sistemas de segundo orden, como vemos en la parte de abajo, ya tenemos un cuadrado, ¿verdad? En la función de transferencia o en lo que es en el denominador, y dice que es el que tiene una función de transferencia de este tipo: y de s igual y de s sobre r de s igual w sub n al cuadrado sobre s cuadrado más 2 phi w sub ns más w sub n al cuadrado. Esta ecuación es llamada la forma estándar de la función de transferencia en un sistema de segundo orden, donde phi es definido como la razón de amortiguación y es adimensional, y w sub n representa la frecuencia natural del sistema. La figura número 62 muestra el modelo del diagrama de bloque. Pues aquí tenemos nuestra función de transferencia y aquí tenemos la retroalimentación que tiene igual valor 1. Dice que la ecuación característica del modelo de segundo orden la representa el denominador de la ecuación 83 igualada a 0, ¿verdad? Que tenemos acá s cuadrado más 2 phi w sub n más w sub n al cuadrado. Para una entrada pulso unitario, donde r, la transformada de la entrada, sería 1 sobre s, la respuesta de salida se obtiene de buscar la transformada inversa de la plaza a la salida, y de s igual w sub n al cuadrado sobre s por s cuadrado más 2 phi w sub n s más w sub n al cuadrado. Y el resultado, ¿verdad? Haciendo ya el proceso de trabajo de transformada, y de t igual a 1 menos e menos phi w sub nt sobre la raíz de 1 menos phi al cuadrado seno de w sub n raíz de 1 sobre phi al cuadrado t más coseno de la menos 1 de phi para t mayor o igual que 0. Los efectos de los parámetros phi y w sub n en la respuesta del modelo de segundo orden y de t la estudiaremos referida a las raíces de la ecuación característica, donde S1, S2 igual a menos, bueno, la fórmula cuadrática, ¿verdad?, que conocemos para hallar sería menos phi w sub n más menos j w sub n raíz de 1 sobre phi al cuadrado. Los efectos de la ecuación característica en la amortiguación de un sistema de segundo orden, mientras la razón de amortiguación varía desde menos infinito a infinito, la frecuencia natural permanece constante. La siguiente clasificación de los sistemas dinámicos con respecto a los valores de phi queda expresado: subamortiguado cuando está phi entre 0 y 1, y S1 y S2, pues tenemos la fórmula phi w sub n más menos jw sub n raíz de 1 menos phi al cuadrado menos phi de sub n es menor que 0. Críticamente amortiguado cuando phi es igual a 1 y S1 y S2 es igual a menos w sub n. Y sobreamortiguado, phi es igual a 1 y S1 y S2 es menos phi w sub n más menos w sub n raíz de 1 sobre phi al cuadrado. Sin amortiguamiento, phi igual 0, S1 y S2 es más menos jw sub n. Negativamente amortiguado, phi es menor que 0, S1 y S2 es igual a menos phi w sub n más menos jw sub n por la raíz de 1 menos s al cuadrado. Y así pues tenemos todos los diferentes casos. En aplicaciones prácticas solo los sistemas estables son los que corresponden a phi mayor que 0, y estos son los de interés. Tomando como entrada una señal pulso unitario, mostramos a continuación en la figura 63 la respuesta del sistema en función del tiempo normalizado w sub nt para varios valores de la razón de amortiguamiento. Como vemos, la respuesta se hace más oscilatoria a medida que decrece phi. Cuando phi es mayor o igual a 1, la respuesta no presenta sobrepaso. Esto quiere decir que y de t nunca excede al valor de referencia durante la respuesta transitoria. En muchos casos prácticos, las características de desempeño deseadas en los sistemas de control se expresan en funciones en el dominio del tiempo. Por ejemplo, los sistemas que almacenan energía no responden instantáneamente y presentan respuestas transitorias cada vez más sujetas a entrada indeseada o perturbaciones. Con frecuencia, las características de desempeño de un sistema de control se especifican en términos de la respuesta transitoria. Entonces aquí tenemos los diferentes diagramas, ¿verdad?, de estudio de los valores para phi de n, ¿verdad?, y los valores de S1 y S2, ¿verdad?, que son las soluciones a esa ecuación de segundo grado, y vemos la respuesta.
Entonces aquí, por ejemplo, hemos visto que para el caso en el que es más grande, decíamos, que 1, pues nunca va a exceder la señal de entrada, y son los valores donde decimos que tenemos estabilidad, ¿verdad? De 1 en adelante, si vemos, tiende a tener la estabilidad que necesitamos. Para otros valores tiene otro comportamiento. Cuando es 0 tiene otro comportamiento, y cuando son menores pues tiene comportamientos que no corresponden con lo que nosotros buscamos en los sistemas de control. Entonces los primeros casos, primeros dos, para phi mayor que 1 y phi igual a 1, pues tenemos los valores que requeriríamos en un sistema de control, ¿verdad? La respuesta transitoria de un sistema para una entrada escalón unitario depende de las condiciones iniciales. Por conveniencia, al comparar las respuestas transitorias de varios sistemas, es muy práctico usar la condición inicial 0, sistema en reposo, por lo cual todas las salidas y todas las derivadas con respecto al tiempo son 0. De este modo, las características de respuesta se comparan con facilidad. En la práctica, la respuesta transitoria de un sistema de control muestra con frecuencia oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar el estado estacionario. Al especificar estas características para una entrada de escalón unitario, es común definir los parámetros mostrados en la figura número 53 para su estudio. Bueno, lo tenemos arriba. Entonces dice, aquí tenemos TD es tiempo de retardo, TR tiempo de levantamiento o subida, Tmax tiempo máximo, y TS tiempo de establecimiento o asentamiento. Vamos a ir viendo aquí. El TR que tenemos, veamos, el tiempo de levantamiento, aquí si ustedes ven, el TD, tiempo de retardo, ¿verdad? Que sería el valor hasta el cual, aquí lo podemos ver nosotros, comenzamos a obtener pues a esperar pues que vaya a verse algún cambio en el sistema, ¿verdad? En la respuesta del sistema. Tmax, tiempo máximo, que es el tiempo máximo hasta el que llega pues hasta su máximo efecto pues de la señal. TS, tiempo de establecimiento o asentamiento, que sería todo esto, porque es el tiempo hasta el que él llega a lograr la estabilidad. SP dice sobrepaso máximo. Vamos a ver a SP. Aquí tenemos que es el valor del pico, ¿verdad? De la señal. O máxima elongación le llama él. Y bueno, tenemos, dice, las diferentes ecuaciones que van a caracterizar a cada uno de esos valores que tenemos ahí. Y tendríamos un ejemplo, el ejemplo número 8 dice, el diagrama de bloque mostrado en la figura 65 determine la constante del error para entrada, pulso, rampa y parabólica. La señal de error es definida E de t. Además, determine el error de estado estacionario en términos de k sub t. Luego determine los valores de k y k sub t. El sobrepaso máximo es 4.3% y el tiempo de levantamiento es 0.2 segundos. Use la ecuación 98 hasta 91 para realizar los cálculos. Entonces aquí tenemos ya un sistema, ¿verdad? Que tenemos sus diferentes valores acá para las diferentes ganancias que vamos teniendo. Aquí tenemos la constante k sub t y aquí tenemos k, ¿verdad? Que aquí nos viene diciendo que determina el error de estado estacionario en términos de k y k sub t, ¿verdad? Primer paso es que vamos a simplificar el diagrama de bloque de forma de modelo de retroalimentación clásico. En otras palabras, tenemos que desaparecer este bloque que tengo acá. Y entonces para hacerlo, pues aplicamos la fórmula que corresponde a esta retroalimentación y nos queda así: 100 sobre 1 más 0.2s más 100 k sub t. Luego, bueno, lo vamos reduciendo más, ¿verdad? Te están multiplicando todo esto.
y nos quedaría 25k sobre s cuadrado más 5 más 500k sub t por s. Ahora sí podemos aplicar las fórmulas de las constantes de error para g de s 25k s cuadrado más 5 más 500k kt por s y h de s igual a 1, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí retroalimentada. Segundo paso, aplicar las fórmulas de las constantes k sub p, k sub v y k sub a para las entradas pulso, rampa y parábola. Sistemas tipo 0, k sub p, el límite cuando s tiende a 0 es la multiplicación de ambas. Que sería esto, aplicándole 0 a s, aquí da 0 y aquí nos va a dar 0. Entonces nos va a dar 25 entre 0, nos va a dar infinito para el error de estado estacionario. Para el sistema tipo 1, pues le asignamos una S a esta multiplicación. Y nos va a quedar que esta S con este de abajo se van a cancelar. Y nos va a quedar que 25k sobre S más 5 más 500. Y va a ser igual, el error va a ser igual a 1 sobre KV igual a entonces tendríamos acá S más 5 más 500 kt. Si le aplicáramos el 0 a la S, pues obviamente nos quedaría nada más 25 arriba y 5 más 500, que sería una constante. O nos quedaría pues prácticamente, digamos, un valor sobre 1 sobre KV, del que podríamos determinar cuál es el valor. Para los sistemas de tipo 2, Ka vale 0 y la entrada de estado estable tiende a infinito. Tercer paso, determinar los valores de phi y w sub n. Los datos que tenemos son s sub p 0.043 y tr 0.2 segundos. Usando las ecuaciones 98 y 101, dice que da, hay que hacer esta igualación. Entonces veamos la fórmula 98. Hacemos 96, 97. Aquí por acá. 98. S sub P igual a E elevado a la pi phi sobre la raíz de 1 sobre phi al cuadrado. Y así en general. Vamos a ir viendo. S sub P entonces 0.043 va a ser igual a E a la pi phi sobre la raíz de 1 sobre S cuadrado. Aplicamos el logaritmo natural a ambos lados para bajar, nos queda pi phi sobre la raíz de 1 sobre S al cuadrado. Aquí nos dio menos 3.1465 igual a menos pi s sobre la raíz, le vamos al cuadrado a ambos lados y nos va a quedar esto que tenemos. Aquí nos da 9.9 igual a 9.86 phi cuadrado 1 sobre s cuadrado. Pasamos los términos al otro lado y hacemos lo que es pues el despeje. S cuadrado nos va a dar 9.9 sobre 19.77 o 0.45 y phi nos va a dar 0.706. Con ese valor se busca, dice, W sub n en la siguiente fórmula, que es la 101, ¿verdad? Y dice que T sub R va a ser igual a 0.8 más 2.5 phi sobre W sub n. Esto nos va a dar que T sub R sería 0.2, después 0.8 más 2.5 por el valor encontrado anteriormente. Nos va a dar sobre W sub n. Después pasándolo acá arriba a multiplicar y pasando el 2 a dividir nos daría 12.825. Cuarto paso, construir el modelo de respuesta de segundo orden, que sería
la ganancia total W sub n al cuadrado sobre S cuadrado más 2 phi W sub n más W sub n al cuadrado. Eso es igual salida entre entrada. Metiéndole los valores que hemos encontrado, pues nos va a dar una solución total 164.4806 sobre S cuadrado más 18.10S más 164.4806. Comparando este modelo con el modelo obtenido en el primer paso, 25K S cuadrado más 5 KT S más 25K, y comparando término a término se encuentra pues el valor de K y K sub T, ¿verdad? Entonces 25K es igual a 164, K nos da 6.5, 5 más 500 KT igual a 18.5, de ahí tenemos KT, nos va a dar 0.0162. Y con eso terminamos, ¿verdad?, el análisis de ese caso de sistemas de segundo orden. Pasaríamos a un último apartado, ¿verdad?, que sería el del control automáticos industriales, que estos los analizamos ya en la teoría, ¿verdad? Y aquí tenemos la parte de el control de dos posiciones on-off, ¿verdad? Y decíamos que tendría una relación B sub S sobre E sub S igual a KP, una constante pues proporcional. En el caso del control derivativo, pues tendríamos una S que le va a multiplicar, y su ganancia pues es B sub S sobre E sub S, S por KP. En el caso del controlador integral, pues el integral es 1 sobre S, entonces es una constante K sub P sobre S, ¿verdad? Entonces, y después tenemos los controladores combinados, que serían los controladores proporcionales integrales, serían K sub P por 1 sobre S tema 1. Y los que son de los tres tipos, proporcionales e integrales, sería K sub P sobre 1 sobre S por T más S más 1, ¿verdad? Que ya sería un sistema pues de segundo orden como el que analizamos, ¿verdad? Dice, para el análisis de estos controladores solo desea aplicar el mismo procedimiento desarrollado en el ejemplo número 8, donde se resolvió el caso cuando el controlador es proporcional, colocándole en el bloque G una constante llamada K, y donde determinamos su valor de 6.57. Entonces ahí hay un ejemplo que queda resuelto. Para el caso de estos controladores se aplica el mismo caso que tenemos, ¿verdad? Después tenemos la parte de la respuesta usando MATLAB, que en caso que por lo general es lo que ocupamos para hacer este análisis, y tendríamos los problemas. Entonces, de estos problemas que tenemos, como decíamos, ustedes escojan de los métodos de soluciones, digamos, aquí tenemos solución de las ecuaciones de variables, hay varios métodos, pero no los estudiamos porque no nos interesa tanto esa parte. Sí, lo que hay que ver son los ejercicios de esto, sí, del punto 4 en adelante, el tipo de sistema, y encontrar el error de estado estable, eso sí nos interesa que saque. Entonces de eso, hacer un ejercicio de ello, ya sea de primero o de segundo orden, ese sería el acumulado para esta clase. De lo que vimos pues en la sesión de hoy, es lo que vamos a requerir un ejercicio, ¿verdad? Ya sea de los tipos de sistemas, o sistemas de primer orden, sistemas de segundo orden, ¿verdad? Que tengan ahí. Entre todos ellos, desarrollar un ejercicio. Eso sería el acumulado para la nota. Entonces, ¿alguna duda que tengamos con respecto a esta clase? Con esto daríamos fin ya pues a las sesiones de clase, siendo hoy el último día, ¿verdad? Y solo quedaríamos pues esperando que ustedes entreguen las tareas para sus acumulados respectivos. ¿Alguna duda o consulta que tengamos antes de cerrar la sesión, verdad?
No. Ok. Entonces, si todos estamos bien, entonces, bueno, quedaríamos por aquí, pues, y cualquier duda que tengan o consulta que necesiten, siempre, ¿verdad? Tenemos el WhatsApp y tenemos, pues, eh, lo que es la plataforma de Classroom, ¿verdad? Para que ustedes puedan ponerla. Entonces, estamos ahí a la orden por cualquier consulta o aclaración que tengamos en esta próxima semana, digamos, para que puedan entregar sus acumulados, ¿verdad? Entonces por mi parte sería todo, nada más agradecerles por haber atendido, ¿verdad? Y participado en esta asignatura y probablemente pues nos veremos más adelante en alguna otra clase, ¿verdad? Seguimos en contacto pues en lo que todavía nos dura el parcial. Yo espero pues que no va a haber nadie pues porque las notas fueron buenas en el primero, no va a haber nadie que haga pues ni convocatorias ni nada, pues, sino que ya vamos directo hasta la siguiente clase, ¿verdad? Solo esperando pues nada más sus acumulados para yo asignarles la nota final pues que deban tener en la clase. Ya en la otra clase que tengo en telecomunicaciones, igual ya ellos habían avanzado en 4 de los 5 trabajos y ya no se quedó nadie pues tampoco. Entonces en el caso de ustedes yo también estoy esperando pues que no va a haber ni convocatoria ni nada en el caso de sus trabajos, ¿verdad? Entonces, un gusto pues haber trabajado con ustedes y ahí estamos en comunicación. Que tengan feliz día y buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Feliz día. Buenas Un tardes. placer igual. Sí, igual. Buenos días.